Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Falta menos de un mes para las elecciones y por primera vez este fin de semana vimos clima de campaña en la calle. Además, hoy nos vamos a concentrar particularmente en los indecisos. ¿Quiénes son y qué están haciendo los partidos para tratar de alcanzar ese grupo de la población? Y también tenemos novedades en uno de los temas de la semana, el caso Charles Carrera. Santi, por primera vez este fin de semana vimos a la militancia en la calle y se vieron algunos actos bastante multitudinarios. Salió el sol, se imprimieron las listas y la mayoría de los dirigentes e incluso los candidatos anduvieron por las ferias, por las calles, entregando listas, pidiendo el voto, armaron los gazebos. Fue como que el fin de semana que estaba divino, más la cantidad de listas que ya fueron registradas en la Corte Electoral y que falta un mes para las elecciones y que en algún momento tenía que arrancar, confluyeron para que eso pasara, por suerte, ¿no? Exactamente, el 27 de septiembre se cerró el plazo en la Corte Electoral para presentar las listas y bueno, esto ya nos engancha con el caso Carrera porque Charles Carrera, que iba en el número 3 de la lista del MPP, finalmente no va a ser proclamado en caso de que llegue al Senado, que era muy probable por el lugar que ocupaban en esa lista. Porque, recordemos, una fiscal pidió el desafuero de Charles Carrera por el caso del hospital policial, por haber atendido en el hospital policial a Víctor Hernández, una persona que recibió un balazo que se presume vino de una casa que pertenece al Ministerio del Interior, donde estaba festejando un cumpleaños de un comisario. Y esto llevó a que esta persona fuera internada en el hospital policial y que además Carrera firmara algunas resoluciones para que se le diera en unos 20.000 pesos en ticket de alimentación por mes durante varios años. Todo este caso ahora lo va a dilucidar la justicia, pero sí generó movimientos electorales. Claro, lo que hizo Carrera fue el primer día anunció que renunciaba al Senado, o sea que no se amparaba en los fueros. Después de eso tuvo que salir Mujica y Lucía Topolansky como a ordenar un poco, criticar al MPP por la actitud que habían tenido, y Carrera terminó anunciando que tampoco iba, o sea, le había pedido a la Corte Electoral que no lo proclamara. Durante todo este suceso, un punto que llamó la atención es que se habló de que esto era una operación política, claro, por el tiempo en el que falta para las elecciones, porque las listas ya estaban en las calles y de hecho la lista del MPP tiene, vos la mirás y tiene arriba en los cabezales a los principales dirigentes, a Mujica, a Orsi, a El Pacha Sánchez, a Blanca Rodríguez, pero abajo tenía también la foto de Carrera. Entonces, de alguna forma, como en el MPP, lo sintieron que esperaron a que las listas estuvieran en la calle para recién ahí anunciar que lo iban a imputar y pedir el desafuero. Obviamente que la Fiscalía habla de su independencia y de que llegó en realidad en este momento nomás. Pero bueno, las novedades que tenemos de este caso es que finalmente el senador decidió que no va a cobrar el subsidio. Recordemos que los senadores tienen acceso a un subsidio por un año luego que dejan la banca. En este caso el senador decide no cobrarlo y además se va a dar el alta en la caja de profesionales para volver a ejercer como abogado, que es la actividad privada que él lleva adelante. Sí, eso que hace lo que te muestra es que él no tiene otros ingresos porque no le va a sacar plata y además él ya anunció que no va a ir a un juicio abreviado, sino que va a ir hasta el final a un juicio oral porque lo que quiere ratificar es su inocencia. Lo espera un proceso largo, que puede ser de un par de años. En caso de que el Frente llegue al gobierno, eso significa que tampoco va a asumir ningún cargo de responsabilidad y como cualquier persona normal necesita ingresos, por eso es que anuncia que va a empezar a ejercer como abogado. De todos modos, las responsabilidades políticas, él ya sigue militando, pero como un militante de base, pero el MPP sí lo que le mantuvo fueron las responsabilidades políticas. ¿Esto qué significa? Que va a seguir siendo la persona referente ante la mesa política del Frente Amplio, que es un lugar importante de decisión, y también dentro del MPP en la estructura de la dirección nacional. Sí, es decir, va a seguir trabajando políticamente en el MPP y en el Frente Amplio, pero bueno, también va a tener que retomar la actividad privada para poder tener algunos ingresos. Pero bueno, este caso explotó a menos de un mes de las elecciones o a un mes de las elecciones y vuelve a poner como de nuevo la discusión de la honestidad, que es uno de los eslogans del Frente Amplio de cara a esta campaña, que gobierne la honestidad, y uno de los temas que ponía sobre la mesa el politólogo Daniel Giaschetti, que esto es como un arma de doble filo de alguna forma, porque cuando uno va escalando en el debate moral en la política, es como puede terminar siendo un tiro en el pie. Claro, se empiezan a tirar con de todo porque vos tenés que contestarle con una nueva agresión. De hecho, un poco es lo que Charles Carrera plantea, ¿no? Este tema a mí me terminan imputando porque yo tengo una disputa con Luis Alberto Heber porque fui yo el que lo denunció en el tema del puerto. Después venía también observando muy de cerca su gestión en seguridad y termina denunciando Heber a Carrera en esa disputa personal que ellos tienen. Eso que planteaba Giaschetti, claro, viene a cuento porque el eslogan de Orsi es que gobierne la honestidad. Eso surgió porque en el Frente Amplio habían hecho algunas mediciones de opinión pública y focus group
que le mostraron que podían posicionarse desde ese lugar. Obviamente, como planteaba Chaschetti, eso tiene el riesgo de que ante cualquier caso vos tengas que ser súper pulcro, de alguna manera, para decirlo en términos un poco groseros, cortarle la cabeza a lo que aparezca, porque tenés que seguir mostrando que vas a ser implacable cuando estés ejerciendo el gobierno. Los blancos hoy fue lo que primero salieron, tanto blancos como colorados y cabildantes, ¿no?, a decir que el Frente no había manera de que el eslogan de que gobierne la honestidad se sostuviera con un caso de que es un delito de abuso de funciones, lo que le pretende imputar la Fiscalía. Exacto, sí, ahí lo que juegan un poco en el frente es, bueno, tenemos este caso, lo primero que hicimos fue sacar a Carrera del medio, entonces por eso pueden seguir defendiendo de alguna forma ese eslogan de honestidad, pero sin duda que termina siendo un arma de doble filo porque estás todo el tiempo midiendo qué es honestidad y qué no, y es muy difícil que en un ciclo electoral no haya munición para cuestionarte ese tipo de eslogan. Del otro lado, el eslogan que se eligió fue reelegir un buen gobierno, reelegir un buen gobierno, que también tiene algunas otras complicaciones de alguna forma, en el sentido de que, bueno, la aprobación de este gobierno es alta, y es alta comparada con anteriores gobiernos y sobre todo con gobiernos que sí lograron que hubiera una continuidad en el partido político, pero no necesariamente la aprobación de un gobierno se traduce en votos. Claro, ahí lo que hizo Delgado obviamente fue ya desde el primer momento plantear que es la continuidad de la calle Pou. La calle Pou va a empezar a aparecer en la campaña posicionándose como se posicionó anoche en el plebiscito de la Seguridad Social, y los blancos van a tratar de empezar a arrimar votos a partir de la imagen del presidente. Si vos mirás todas las listas que se imprimieron, todas lo tienen obviamente en el primer lugar de la lista del Senado, pero muchas de ellas también tienen la imagen de la calle Pou. De hecho, hay cartelería pública de Gandini que habla de Delgado, habla de Luis, Delgado y Gandini. O sea que si bien la calle Pou no está en la campaña, no puede ser utilizado por los blancos como tal, de alguna manera encuentran los vericuetos para eso. El gobierno de la calle tiene, sí, abajo del 50%, un 45% según cifra de aprobación. Lo que dice cifra es que ese porcentaje, que es alto, y sobre todo si se compara con el de Tabaré Vázquez, no es tan grande como para que pueda volcar masivamente. De hecho, lo que planteaba ahí Mariana Pomies es que hay un 40% que lo desaprueba y que esos indecisos que están ahí pueden terminar siendo los que vuelquen la balanza, tanto para un lado como para el otro. Sí, una de las cosas que se va a dar, que lo ha mencionado Ignacio Schwarzenegger en este caso, es que se va a romper una de dos reglas, digamos. Hay una que dice que los gobiernos que tienen un 45 más de aprobación en general generan una continuidad, pasó con Vázquez 1 y pasó con Mujica. Y por el otro lado, cuando el Frente Amplio llegó por arriba del 40% a octubre en la intención de voto, en general andaba entre 43, 44, 45, hoy está en 44%, logró ganar con mayoría parlamentaria. Porque recordemos que en 2019 la intención de voto que decían las encuestas para el Frente Amplio andaba por debajo del 40%. Entonces, o se rompe que un gobierno que llega con 45% de aprobación o más no es reelegido de alguna forma, no hay una continuidad en su partido, o se rompe que el Frente, llegando por encima del 40% en intención de voto, no gana las elecciones con mayoría parlamentaria. O sea, empiezan a ver en el sistema político que la clave entonces de la elección son los indecisos. Les decíamos el otro día que Ojeda había hecho el spot del gimnasio y que había estado todo eso muy trabajado porque empezaban a visualizar que hay un número muy importante de indecisos en los jóvenes. Las campañas no le estaban llegando a los jóvenes, él apuntó ahí, tuvo cierto crecimiento y va a seguir con acciones específicas para esa población, gente de entre 18 y 29 años, ¿no? El perfil de los indecisos se suele repetir, son gente joven, gente desinformada, que no le interesa la política y que no tiene fe en que la política pueda cambiar alguna cosa de su vida, pero no son la misma cantidad de indecisos que había en septiembre de 2019 que los que hay ahora. En 2019 eran alrededor de un 8%, ahí se suman los en blanco y los indecisos, hoy son 5 puntos más, son un 13%, o sea que todavía tienen mayor relevancia a la hora de decidir la elección. Sí, son tan importantes que de hecho el Partido Nacional prepara una movida grande a partir de la próxima semana y fines de esta semana y la próxima para ir a buscar a esos indecisos jóvenes. Lo que están proponiendo es una serie de movilizaciones y también algunas acciones específicas de tipo más programático para tratar de empezar a llegarle. Ahí están compitiendo con Ojeda y obviamente también con el Frente, los tres partidos más grandes, pero Ojeda venía como posicionándose mejor y bueno, ellos van a salir ahí a la casa de ese bolsón de gente que va a ser clave para las elecciones.
Sí, y una de las cosas que señalaba Mariana Pomies el día que presentó, el viernes, cuando presentó la última encuesta de Cifra, es que se trata de gente además que le empieza a prestar atención a las elecciones sobre el final de la campaña. Entonces, este es el momento para tratar de ir a captarlos y que además piensan en un voto útil. Esto quiere decir que piensan en votar para que gane alguien o para que no gane algún partido, pero que son muy poquitos los que toman una decisión de, bueno, esto me es totalmente indiferente, entonces voto cualquier cosa. En general, esa decisión de voto útil se toma desde una cantidad de información bastante, o de una información imperfecta, digamos. No es gente informada, como lo decíamos recién, entonces esa decisión se toma desde un lugar que tiene poca información, pero que tiene algún tipo de objetivo. Aprovecho como a enrabarlo eso, porque ¿te acordás que habíamos hablado en otras galletas del tema de Ojeda y, por ejemplo, los perros o el bienestar animal y el tema de la salud mental, que son todos temas de mucha importancia para los jóvenes? Bueno, Ojeda en ese spot, en el famoso, le preguntan si tiene mascotas y dice, estoy pensando seriamente en adoptar uno. Lo que tiene decidido es que va a adoptar un perro, es algo que va a pasar en los próximos días. Eso se enmarca obviamente en su interés por las mascotas, pero también va a terminar siendo una acción específica de campaña, como ya lo viene siendo en cada uno de los lugares del interior a donde va. De hecho, le está pasando en algunos lugares del interior donde le ofrecen, a la gente mismo viene y se le acerca y le ofrecen si quiere adoptar un perro o algo. O sea, como que está viendo toda una cuestión vinculada con, sobre todo, las mascotas en la campaña electoral, que es bastante novedosa, pero que tiene también alguna forma de cercanía, ¿no? Incluso el propio Ojeda, creo que fue las elecciones internas, se sacó una foto con unos perros también que se volvió bastante viral y que también, obviamente, ahí todo hay un pienso y una estrategia de campaña. Pero bueno, ya para ir cerrando, también hay alguna molestia en Cabildo Abierto por una recontratación que hubo en ACE, también vinculada a Ojeda. Sí, podríamos decir que es un pase que hubo en la campaña. Es una dirigente de Cabildo Abierto de Canelones, se llama Paola Dos Santos, era dirigente de Cabildo Abierto, se fue con Ojeda, pero tenía un cargo de designación política en Cabildo Abierto, era administradora del Hospital de Ojos. Al irse con Ojeda, Cabildo Abierto obviamente lo que hizo fue cesar ese contrato, y la novedad es que en Cabildo están molestos no solo con Ojeda, sino también con el Partido Nacional, porque esa persona fue recontratada. O sea, Cabildo la cesó y la recontrataron sin que Cabildo se enterara en el hospital, en el edificio central de ACE, en un cargo de administrativo calificado. Eso a la gente de Cabildo, que incluso tienen un representante en el directorio, Julio Micac, les molestó mucho porque el Partido Nacional la recontrató sin avisarle y en una maniobra que ellos dicen, si nosotros la cesamos por una cuestión de que traicionó la confianza política de alguna manera, no es correcto que la recontraten y mucho menos sin avisarnos. Bien, hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.